Vamos a diseñar un amplificador. Ya tenemos las ecuaciones, la ecuación de ganancia de ese amplificador, la de impedancia de entrada y la de salida. Diseñaré un amplificador, dejaré que obtenga cualquier ganancia, cualquier impedancia. No hay limitantes en este ejemplo. La única limitante es que tengo una fuente de 15 volts. ¿Cómo se calcula todo? ¿O cómo se diseña ese amplificador? Primero, hay que seleccionar un transistor. Voy a seleccionar un transistor. Voy a decir, todo va a ser hipotético, pero voy a asumir que voy a un catálogo de transistores y elijo alguno. Y elijo uno que es de silicio. Y como es de silicio, y en su hoja de especificación aparece, tiene un voltaje base emisor de aproximadamente 0.7 volts. Y entonces decido el punto de operación. Es importante esa parte, es una decisión de quien diseña. Y se logra con experiencia. Voy a poner un dato ahorita que considero adecuado por la experiencia que tengo. Voy a decidir que la IC que quiero es de 2 miliamperes. Esa decisión influye en todos los componentes del dispositivo, del amplificador. Pero voy a decidir eso. Voy a decidir que aquí entre colector y emisor se queden, por ejemplo, 7 volts. Estos son el punto de operación, el punto Q. Recuerden que el punto Q es una coordenada de voltaje y corriente. En este caso el voltaje son 7 volts en colector y emisor y la corriente en el colector es de 2 miliamperes. Entonces decidí el punto de operación. ¿Qué debo de hacer? Bueno, una vez que seleccione mi transistor, ir a esas hojas de especificación y encontrar en esas hojas de especificación cuánta es la beta de ese transistor cercanamente o si se pudiera de manera exacta a ese punto de operación. Casi siempre lo que vamos a encontrar en hojas de especificación es o una tabla o una gráfica. La gráfica es mejor porque va a aparecer corrientes de colector contra betas. Entonces decimos, aparece tal corriente, en esa corriente la beta esperada estadísticamente hablando de los transistores que ese fabricante hace, pues es de tal valor. Entonces lo que encontraremos allí. Voy a asumir un caso hipotético, que tengo ese transistor, que busco en sus hojas de especificación, reviso a 2 miliamperes y aparece que ese transistor tiene una beta de, vamos a pensar que de 80. Entonces una beta de 80. Y como es de silicio, pues el voltaje base emisor es de 0.7. Es un circuito tan sencillo que esas decisiones pues ya resolvieron prácticamente el circuito. ¿A qué me refiero? De aquí hasta acá hay 15 volts. De aquí a acá son 15 volts. Y si yo decidí que aquí hubiera 7 volts, entonces en automático también decidí que aquí hubiera 8 volts. 8 y 7 son 15. Ahora, de aquí hasta acá son 15 volts, es lo mismo, es ese mismo voltaje. Si aquí hay 0.7, ¿qué voltaje debe haber aquí? Bueno, pues en este lugar debe haber 14.3 volts. Como es un circuito tan sencillo, por eso todo se resuelve. Al haber decidido el punto de operación, todo queda contemplado. Como en esta resistencia deben de haber 8 volts y atravesarle 2 miliamperes, entonces esa resistencia debe de ser de 8 entre 2 milis. 4 kiloohms. Como el transistor tiene una beta de 80 y quiero que haya una corriente de colector de 2 miliamperes, entonces 2 milis entre la beta es la corriente de base. 2 milis entre 80, 25 microamperes. Como en esta resistencia de base atraviesan 25 microamperes y debe de caer 14.3 volts, entonces 14.3 volts entre 25 micros
es una resistencia de 572 kiloohms. 572 kiloohms. Y listo. Quedó resuelto el circuito de polarización. Como les comento, como es un circuito de polarización extremadamente sencillo, no tiene más que dos resistencias, la fuente y el transistor. Al haber decidido el punto de operación del transistor, todo lo demás quedó sujeto a ese punto de operación. Puede haber o existen muchos posibles otros circuitos de polarización más complicados, más eficientes en diferentes aspectos o más convenientes por diferentes aspectos, pero este es el más simple. Vean que ya no hay mucho por hacer. ¿Qué ganancia tiene? La ganancia ya está descrita, es la resistencia de colector por la beta del transistor, bueno, la HF del transistor entre el HI del transistor. La impedancia de entrada es la RE que ya tenemos en paralelo con el HI del transistor. Y la ZO ya está, son 4 kilo. La impedancia de salida de este amplificador es de 4 kilo. ¿Qué necesitamos para resolver adecuadamente? Este ya está resuelto porque ya tenemos RC. Necesitamos el HI y acá necesitamos el HI y el HF. ¿Dónde encontramos el HI y el HF? Pues en la hoja de especificaciones de ese transistor. Entonces, habría que ir a la hoja y buscar el HF que depende del IC de la polarización. Entonces, lo ideal es tener una gráfica de IC contra HF. Y ahí encontrar ese valor. Igual que en esa misma hoja de especificaciones encontramos la de IC contra la beta. Recuerden que la beta y el HF son cercanos, son parecidos, pero no son idénticos. ¿Y el HI de dónde? Igual, de la misma manera. Una vez que tenemos el punto de operación, que el primordial es IC, debemos de tener en la hoja de especificación del transistor una gráfica que nos relacione IC contra HIE. Si no la tuviéramos, podemos hacer una buena aproximación. Recordarán la ecuación del diodo, la ecuación de Shockley. Bueno, de esa ecuación, aquí hay un diodo, la unión base emisor es un diodo. Entonces, de esa ecuación se puede definir, como es la relación voltaje-corriente en una unión, se puede encontrar una ecuación de resistencia. La derivamos para obtener una resistencia dinámica y bueno, podemos obtener a partir de la ecuación una resistencia dinámica. En este caso, el HI es una resistencia dinámica de entrada del transistor. Y es una ecuación que dice así: HIE es igual o aproximadamente igual a 26 milivolts entre la IC por la beta. Si usamos esa aproximación, digo que aproximación porque es mejor encontrar el HIE en la hoja de especificación del transistor. Esta ecuación es idealista. Recordarán que en un diodo, en una unión semiconductora, la corriente de ese diodo se podía representar con una ecuación. Describir por la ecuación de Shockley, que decía que ID es igual a la corriente de fuga por E a la Q entre NKT por el voltaje del diodo menos 1. Esta era la ecuación de ese diodo. Si evalúo esta corriente del diodo con respecto, o sea, derivo con respecto al voltaje del diodo, pues obtendría otra ecuación. ¿Y esa ecuación qué sería? Pues es una corriente entre un voltaje, pues obtendría una admitancia. Si le doy la vuelta a esa ecuación, pues es una impedancia. Bueno, pues lo mismo se puede hacer para el transistor entre la unión base y emisor. Es un diodo. Ya no sería la corriente del diodo, sería la corriente de base. Del otro lado aparece la corriente de colector. Bueno, sustituyendo esos datos, asumiendo que n vale 1 en el caso ideal, porque esa es una constante que se agregó a la ecuación para llevarlo más a la realidad, porque el número de impurezas, la pureza del cristal de silicio o del semiconductor que se esté utilizando, pues realmente son solo estadísticas, no se tiene el dato preciso en cada uno de ellos. Si tuviéramos el dato preciso, pues esta n valdría, no sería necesaria. Como la
como en la fabricación, pues se trabaja con estadística, no con cantidades exactas de átomos, bueno, pues se agregó esa constante, ¿no? Para hacer un ajuste. Y se conoce como constante de fabricante o de la manera en que se fabricó. Bueno, esta es una ecuación ideal, asumiendo que esa n vale 1 y que la temperatura es de 25 grados centígrados. Entonces, asumiendo esa consideración, por eso aparece este 26 milivolts, que es precisamente la sustitución de esas constantes. Entonces, es una manera aproximada de obtener el HI, bastante cercana. Lo ideal es ir a la hoja de especificación y obtener el valor. Pero bueno, en este ejemplo, pues vamos a utilizar esta ecuación. Dice que son 26 milivolts entre la IC, que son 2 miliamperes, y la beta, que es de 80. Dice que es de 1040 ohms. Entonces, esa HI es de 1040 ohms. Si fuéramos a la hoja de especificación, seguramente diría algo muy parecido. ¿Sí? Y entonces, vean que ya tenemos, falta un dato, el HF. Entonces, eso sí, hay que ir a la hoja de especificación y buscarlo allí. ¿Cuál es el HF de ese transistor cuando la IC es de 2 miliamperes? Ahí debe de aparecer. Voy a asumir algo, porque no es un caso hipotético. Voy a considerar que fuera aproximadamente el mismo valor que la beta. Es solo un caso hipotético. En la realidad no son el mismo, pero están cercanos, son bastante cercanos. Aquí para este ejemplo pues voy a asumir esto. Entonces, ¿cuál es la ganancia de voltaje en sentido directo? Menos 4 kilo ohms por 80 sobre 1.04 kilo ohms. Y es 307 de ganancia. Y la impedancia de entrada sería RB, que son 572 kilo ohms, en paralelo con HY, que es 1.04 kilo ohms. 1.038. 1.038 kilo ohms. Es tan grande RB que prácticamente el paralelo es únicamente HY. Y ya está. Vean que no decidimos la ganancia, no decidimos la impedancia, no viene ni siquiera la carga a la que va esto diseñado. Realmente es un diseño tan simple que es muy libre y a la vez no nos da libertad en decidir cosas. Podemos intentarlo hacer. Vean, la ganancia es un valor muy grande, 307.69 de ganancia. Ah, me faltó el signo. Siendo preciso, menos 307. Significa que si yo pusiera por acá un volt, una señal, imaginen que pongo una señal sinusoidal. Así, de un volt. Positivo, un volt negativo. Si conectamos un volt por aquí, a la salida debería de haber menos 307 volts. Pero no es posible, ¿verdad? Porque son 15 volts. No, o sea, no va a haber una señal tan grande como 307 porque no hay fuente de donde pueda tomar esa dimensión. Esta señal es enorme, es muy grande para la ganancia que tiene este amplificador. Simplemente va a saturar. La señal de salida va a empezar a crecer y se va a hacer así, se va a achatar. No puede crecer tanto y lo mismo en sentido contrario. Eso es todo lo que pasaría. Se satura el transistor. ¿Qué pasa si meto una señal muy pequeñita? Vamos a pensar 10 milivolts. Una señal de 10 milivolts. 10 milivolts por una ganancia de 307, pues serían 10, serían 3076.9 milivolts la salida. Esa sería la salida. 10 milivolts por 307.69 son menos 3076.9 milivolts. Menos 9, digo menos 3, menos 2, menos 1, 0. O sea, estamos hablando de 3 volts de amplitud, la salida. Y eso sí, es viable para estos voltajes.
Va a entrar una señal extremadamente pequeña y va a salir una señal, si entró así, va a salir una señal mucho más grande, desfasada a 180 grados, y va a tener una amplitud de 3.07 volts. Obsérvese que pues nada se decidió realmente, solo el punto de operación, y en base a ese punto de operación pues se obtuvieron los parámetros: la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia. La ganancia puede ser muy alta para muchas aplicaciones porque puede que sature. Si nuestra señal de entrada es mucho más grande que esta, va a saturar el amplificador. Y entonces puede no ser conveniente una ganancia tan grande. ¿Cómo podríamos controlar esa ganancia? La ecuación nos dice cómo movernos, pero dice que esa ganancia depende de HFE y no la podemos ajustar porque depende del transistor. Que depende del HIE, tampoco lo podemos ajustar porque depende del transistor, aunque sí depende del punto de operación. Ambos dependen del punto de operación. Y de RC. Y RC podríamos pensar en poner a lo mejor un potenciómetro que cambie RC y entonces cambiar la ganancia. Algunos circuitos con ajuste de ganancia se van directamente sobre esa resistencia. Este amplificador no es tan conveniente en ese sentido. Vean que la impedancia de entrada pues no resultó muy grande tampoco, es 1 kilo ohm. Y en cambio la de salida es de 4 kilo ohms, porque es el valor de RC. Entonces, su impedancia de entrada para muchos tipos de amplificadores de voltaje pues no es tan grande como muchas veces se desean. Y la de salida no está, es muy grande, no tan baja como muchas veces se quisiera. Entonces es un amplificador que no es muy versátil realmente. Sin embargo, se utiliza en algunos circuitos sencillos o baratos, porque la cantidad de sus componentes son pocos. Aquí falta todavía calcular las capacitancias. Vamos a ver algo de una manera rápida y sencilla. Tenemos una señal de entrada, es el valor de I. Va a un capacitor, que es el capacitor de entrada, CI. Y de allí va al amplificador. Todo ese amplificador lo podemos representar como una impedancia. Y de hecho, en este caso en particular es la impedancia de entrada. Específicamente es la de entrada. Ya la tenemos, ya sabemos esa impedancia. ¿Cómo calcular ese capacitor? Bueno, ese capacitor es un capacitor de paso. Significa que debe de permitir que la entrada, que la señal de entrada, que es una señal alterna, que tiene varias componentes frecuenciales, pues que pase como si nada al amplificador, o sea, que se vea la señal en su misma magnitud en la entrada, en la impedancia de entrada del amplificador. Quiere decir que este capacitor debe de tener una reactancia muy pequeña a la frecuencia más baja de la señal de entrada. Entonces, para calcular este capacitor necesitamos decidir qué tipo de señal es la que va a ingresar aquí. Vamos a poner un ejemplo, no venían las especificaciones del caso, pero vamos a pensar que es audio, que queremos amplificar audio. Y en el audio hay diferentes rangos, diferentes espectros. Sabemos que el audio es un rango, el rango audible por el humano, que va desde frecuencias de audio que van desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, en el caso ideal. Algunos textos marcan 16 Hz como frecuencia más baja, y que muy poca gente ya alcanzamos a escuchar los 20 kHz. Pero en general se acepta que de 20 a 20 kHz es el rango del audio. Significa que este capacitor debe de dejar pasar adecuadamente todo este rango de frecuencias. Recordemos que la reactancia de un capacitor está dada por 1 entre omega c. Y yo quiero que esa reactancia sea muy pequeña a las frecuencias del audio, para que logre entrar como si nada. Omega es 2 pi veces la frecuencia, en este caso es la de entrada,
capacitancia de entrada, vean que si la frecuencia es muy grande, la reactancia es pequeña. Entonces, si yo pongo un capacitor y logra pasarla de 20 Hz, pues con mayor razón va a pasar las siguientes frecuencias, las frecuencias más altas. Entonces, debo de calcular este capacitor para que logren pasar las de 20 cuando menos. Y por lo tanto van a pasar las de más arriba. Entonces mi frecuencia más baja es 20 Hz. Entonces yo podría hacer, o puedo hacer ese cálculo de esta manera. 2pi por 20 Hz por un capacitor que desconozco, qué reactancia yo quisiera. Y podría considerar, bueno, quisiera que fuera 1 ohm, o 10 ohms, o 100 ohms. Recuerden que la reactancia es una resistencia que presenta un elemento reactivo. Entonces, a la frecuencia de 20 Hz, ¿cuánto yo estaría dispuesto que fuera esta resistencia? Entre más pequeña sea esta resistencia, vean, significa que el capacitor es más grande. A lo mejor es muy baja, me da un capacitor enorme. Entonces podría decir, bueno, pues que sean 10 ohms. Y el capacitor ya es 10 veces más pequeño. Pero a lo mejor es demasiado, entonces aún así es un capacitor muy grande, entonces a lo mejor digo, bueno, que no sean 10 ohms, que sean 100 ohms. Va a ser ahora 100 veces más pequeño que el primero que quería, el primero que calculé. Pero tal vez sigue siendo muy grande. Entonces, ya de manera precisa, recordemos que esto también es un filtro. Es un filtro pasa altas. Observen que es una fuente, un capacitor y una impedancia, una resistencia. Esta es la estructura de un filtro pasa altos. En este caso es un filtro muy sencillo, es un filtro de primer orden de tipo Bader-Wolf, cuya frecuencia de corte, bueno, siendo un filtro pasa altas, tiene un espectro de esta forma. Queremos que la frecuencia de corte, la omega de corte, que es igual a 2pi por la frecuencia más baja, que en este caso son 20 Hz, queremos que ocurra aquí. Recordemos que las frecuencias de corte son aquellas frecuencias en las que existe la máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia, recordarán de sus cursos de circuitos, es aquel momento, es aquella frecuencia o aquel punto de reactancia o resistencia que hace que la fuente tenga una máxima transferencia de energía hacia la carga. En este caso la carga está representada por la impedancia de entrada. Y la resistencia de la fuente está representada por esta capacitancia. Entonces, la máxima transferencia de potencia debe de ocurrir cuando 1 entre omega CI debe ser igual a ZI. Entonces, ¿a qué va a ser igual CI? Bueno, nada más despejamos. 1 entre omega ZI. Entonces, en este caso en particular, el punto límite que debemos de encontrar ese capacitor sería 2 pi veces 20 Hz por la impedancia de entrada, que en este caso son 1.038 kilo ohms, y ese es el capacitor que tendría esa frecuencia de corte, que nos provocaría esa frecuencia de corte de 20 Hz. Y da como resultado que requerimos una capacitancia de entrada, una CI de 7.666 microfaradios. 7.66 microfaradios. Ese es el capacitor a la entrada. Ahora, ¿cómo obtenemos el capacitor a la salida? Voy a quitar, lo vamos a apuntar aquí. Ocupamos un capacitor. Aquí lo pongo, de 7.66 microfaradios o más. Entre más grande es el capacitor, más fácil ingresan las frecuencias bajas. Ahora vamos a ver cómo calculamos
el capacitor de salida. También vamos a ver lo equivalente del otro lado. La salida propiamente del transistor viene a ser una fuente, que en este caso es una fuente dependiente, pero es una fuente de voltaje. Tiene una impedancia de salida, es prácticamente el modelo que usamos, una impedancia de salida. Viene el capacitor de salida. Y viene, aquí es la salida y va allí la carga. Este es el circuito que ahora debemos de solucionar. Bueno, siendo elementos en serie se pueden intercalar. Pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues este lo podemos sustituir por este y entonces nos va a quedar RL en serie con ZO. Entonces lo vamos a simplificar. Sería RL más ZO y lo quitamos de acá, la RL. Luego también lo podemos intercalar. Entonces, este capacitor lo podemos poner acá y esta resistencia acá. Entonces, vean que realmente es el mismo circuito de hace un momento con diferentes valores. Aquí sería ZO más RL y el capacitor de salida pues estaría en el mismo lugar que hace un momento. En pocas palabras, de nuevo es un filtro pasa altas. Y la frecuencia de corte, igual que en el otro caso, pues ocurre en los mismos lugares, cuando existe la máxima transferencia de potencia. ¿Y cuándo ocurre la máxima transferencia de potencia? Cuando las dos reactancias o impedancias se igualan. Entonces, 1 entre omega CO debe ser igual a ZO más RL. Entonces el capacitor CO va a ser igual a omega ZO más RL. 2 pi veces por 20 Hz, que es la frecuencia más baja que queremos que atraviese, que multiplica la impedancia de salida, y la impedancia de salida es RC, que fueron 4 kilo ohms. Y aquí un lío, no sabemos la carga. En el ejemplo nunca hablamos de una carga. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de un amplificador, debemos de dar más características, como por ejemplo las frecuencias que deben de atravesar ese amplificador. En el ejemplo no hablamos de esos detalles. No pusimos carga, aunque en las ecuaciones la consideramos, pero ahorita no había ninguna carga en particular. Bueno, vamos a solucionarlo. No estaba ese dato en las características con las que iniciamos el problema, pero lo podemos dar ahorita. ¿Qué tal que quiero que haya una carga o alimente a una carga? Y posiblemente de 4.7 kilo ohms. Es una carga típica. 4.7 kilo. Recuerden que la carga pueden ser muchas cosas. Pueden ser bocinas, altavoces, pueden ser inclusive motores, pueden ser otro amplificador, la impedancia de entrada de otro amplificador, puede ser una antena. Entonces hay diferentes posibilidades de que sean esa carga. En este caso estoy hablando de una resistencia de un valor comercial típico que es de 4.7 kilo. Si fuera ese caso, ¿qué capacitancia necesitamos entonces? Y el resultado son 914.68 nanofaradios. Entonces, el capacitor de salida, y este capacitor acá, tendrá que ser un capacitor de más o al menos 914.68 nanofaradios. Y ya tenemos todos los componentes de este amplificador, que realmente es un amplificador que no tuvimos sus datos, sus características que buscábamos, ¿no? Simplemente partimos de 15 volts con este circuito. Seleccionamos un transistor, seleccionamos un punto de operación y en base a ello salió todo esto, dando algunos datos como qué frecuencias quiero que atraviesen por aquí. Con esas frecuencias obtuvimos esos capacitores. Y este capacitor particularmente necesitamos conocer también a qué
resistencia iba, a qué carga iba. Eso suena lógico. Si la resistencia es muy grande, requiere capacitores más pequeños porque crean divisores de voltaje. Entonces, si esta resistencia es muy grande, se carga más el voltaje de este lado. Eso se logra con capacitores más pequeños. Pero si esta resistencia es muy pequeña, necesitará capacitores más grandes para que ese voltaje efectivamente llegue a este lado. Entonces las capacitancias dependen de impedancias. Y otra vez, es un circuito muy sencillo. Por eso no hubo muchas posibilidades de diseño. Con un circuito más complejo aparecen muchas posibilidades. Este particularmente es un emisor común. Tal y como está este circuito, solo puede ser hecho como emisor común o tal vez como, tal y como está este circuito, solo funciona como emisor común. Y ganancias e impedancias están supeditadas a las resistencias de la polarización. Hasta aquí este video.